perdón, profe, Sí, ahí estuve buscando uno de los textos que encontré para hacer el trabajo, sí. que es de mm, Ana María, eh, que lo perdí, Ana María Ramírez, y es antropofagismo. Va, lo tiene ella como antropofagismo, no Bueno, sé que si lo es la tenga ella no traducción. significa que sea así. No sé, no la conozco de No, no, por nombre, eso. pero Yo si yo lo tomé googleo, porque, mira, te muestro. Pues es otra forma de chequear también cosas. Yo googleé, como podrás ver, antropofagismo. ¿Qué me sale? Antropofagia, después antropofagismo, pero antropofágico, antropófagos, antropofagia, que es la... Yo por eso creo que está mal, porque en español se dice antropofagia. Y para mí que antropofagismo debe ser en portugués, porque la antropofagia existe claro, como nombre al margen del movimiento. yo lo tomé de ella. Uno de los textos que tomé justamente era el de ella y se ve que puse el nombre ¿Está bien? antropofagismo cultural como lo llama ella, como lo denomina ella, pero entonces es erróneo. Sí. Yo creo que es el más usual que yo siempre escuché fue o sea, hablar de antropofagia directamente, ¿no? Pero bueno, es una discusión pava, no es importante. Les quería leer una cuestión sobre este tema, que dice así. Porque también estaría bueno buscar, ir un poco al manifiesto, ¿no? Me parece que faltó un poco de eso, ir al manifiesto, buscar en el manifiesto. De nuevo, lo que les decía antes, ir a las fuentes. Más, en vez de contar todo lo de alrededor, miremos qué es lo que efectivamente dicen. 7 leyes del arte simplifican el programa expresado en el manifiesto Pau Brasil. Y de esta receta surgen, más que obras de arte, nuevas formas de relacionarse con el mundo, que lo modifican en ese acto. La poesía existe en los hechos, es el comienzo del texto, como un anticipo del tema que recorre todo el movimiento antropófago, la relación entre la literatura y la vida. Eso es muy importante, ¿no? Pensar que lo que se está diciendo es no solo un nuevo arte, sino una nueva forma de relacionarse con el mundo, porque si la poesía existe en los hechos, tiene una existencia en el mundo real, sería lo que ellos están planteando. Entonces, si tiene una existencia en el mundo real, la poesía es parte de la vida misma, ¿no? Medio parecido a lo que habíamos visto de... yo también ya estoy cansada. Los que pusiste vos, los rusos, Estridentismo, los rusos, lo que estridentismo. puso Mariano. Ah, de Malevich. Malevich, ¿sí? Digo, esta cuestión de la relación del arte con la vida, bueno, acá hay algo parecido en ese sentido, ¿no? No es exactamente lo mismo, pero dice, la poesía existe en los hechos, ¿no? La relación entre literatura y vida. Mario Cámara, estoy leyendo un texto, Mario Cámara fue profesor mío en una facultad de brasileña, justamente, literatura brasileña. Mario Cámara señala el canibalismo como el significante sobre el que Occidente, al calificar al otro, construyó su propia identidad a partir del mecanismo de la oposición. El gran olvido de esta distribución de roles es que Occidente proyecta en ese otro lo que no podía digerir de sí mismo. Solo puede nombrar aquello que reprime al verlo alejado de sí. Y ese acto de nombrar habilita el castigo que dirige a aquel quien sacrifica para mantener la pureza, ¿no? Entonces, retomando esta idea de los indios tupí, porque hablar de antropófago es una visión, o sea, los tupí no se van a considerar a sí mismos antropófagos de la misma manera en que nosotros no, sé, no pensamos en nosotros mismos como en carnívoros. ¿Se entiende? Digo, es parte de la cultura de ese pueblo. El señalamiento de que ese pueblo es antropófago viene de afuera, viene del europeo que ve esa práctica y le pone un nombre, ¿no? Para apartar a ese otro, ¿no? Para crear esa otredad de la cual después se va a aprovechar y la va a matar.
Las implicancias éticas de la teoría estética del primer manifiesto pasan a primer lugar en el segundo. El pensamiento y el arte deben acercarse a la experiencia propia, a la experiencia de la mezcla, de forma que, renegando de las formas heredadas, se hace necesario el establecimiento de nuevas preceptivas para estructurar el trabajo artístico. Aquí, Andrade, en el segundo, se aleja de las vanguardias que confían al azar sus producciones y propone una digestión consciente y crítica de todo material. Pensemos también esta diferencia que me parece interesante porque se trata de una vanguardia latinoamericana. Mi comentario así medio burro, pero rápidamente sería, mientras los europeos, por su tradición cultural, su posición económica y demás, en sus vanguardias pueden darse el lujo de jugar al azar, de hacer escritura automática, cadáveres exquisitos, ¿no? Como hacerte una cosa un poco más lúdica y qué sé yo. En Latinoamérica ese espacio no está dado y ya no se confía en el azar, como dice acá, ¿no? Se propone una digestión consciente y crítica de todo material. No vamos a hacer jueguitos porque sí, sino que nuestro gesto vanguardista va a estar sumamente pensado y tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer. Y en ese sentido también hasta políticamente. No es un posicionamiento que tiene que ver con un grupo de vanguardistas, pero que se encuentra en países en vías de desarrollo, que no es lo mismo que estar en el centro, ¿no? Hay mucho esta cuestión de entre metrópolis, el centro y la periferia, que tiene que ver con el lugar de la vanguardia en Latinoamérica, que ahora vamos a llegar un poquito de eso. El manifiesto antropófago se pronuncia contra el arte que tiene por función el control del ocio para mantener alejada la mente de la vida. Esto es espectacular, ¿no? Esta cuestión del arte por el arte que no tenga un pedo, ¿no? Como que, bueno, ¿para qué sirve el arte? Bueno, para que la gente pueda desplegar su ocio haciendo algo, viendo arte, haciendo cuestiones de arte, pero de esa manera mantiene alejada la mente de la vida la mente de la vida, la mente de cuestiones más críticas, ¿no? Entonces ellos están en contra de esto, ¿no? Nosotros no queremos que el arte sea lo que la gente usa para hacer ocio, ¿no? El arte tiene que ser algo poderoso, no puede ser en lo que uno se va a descansar de la vida compleja que uno lleva. Esta es la transacción donde Andrade desnuda la conveniencia del colonizador y del patrón. Ellos traen la cultura y se llevan la riqueza. Esto es espectacular. Digo, ¿cuál fue la idea de los colonizadores? Nosotros venimos, los colonizamos en nombre de que les traemos una cultura mejor, ¿no? Teóricamente, la religión católica, la organización política, las reglas, las leyes y el sistema jurídico de pensamiento, filosofía, porque nuestra cultura es mejor, entonces les traemos eso y nos llevamos todas las riquezas en un intercambio absolutamente desigual y ridículo, porque ¿quién dice que esa cultura era mejor que los distintos pueblos que habitaban estas tierras y tenían su propia cultura? Entonces, si vos al otro lo tildás de primitivo, de antropófago, de nada, de que tiene una cultura menor, de que no manejan la ciencia como ellos la conocen y qué sé yo, bueno, pues bien, vos vas en realidad a colonizarlos y hacer el desastre que hicieron acá en América, ¿no? Entonces, digo, esto me parece interesante señalar el interés que tienen las vanguardias latinoamericanas, especialmente en este sentido la antropófago, pero también lo que decía Jessica sobre el estudiantismo, porque esa vanguardia está muy atada a la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana fue una revolución de carácter popular, ¿sí? Donde había una reivindicación también de la cultura tradicional mexicana, de los oprimidos del pueblo mexicano. Imagínense que en México también la opresión era muy fuerte porque es doble, ¿no? Como tienen encima Estados Unidos y a la vez la opresión interna del legado español, con todas las matanzas que también han sufrido sus pueblos originarios. Entonces, lo que sí me parece interesante que pensemos y rescatemos es cómo las vanguardias latinoamericanas se hacen cargo de su historia, ¿no? Y del lugar que han tenido en la historia para el resto de Occidente, como el espacio donde se coloniza, como el espacio donde se sacan riquezas, como el espacio donde se matan a personas y se imponen una forma de vida, ¿no? Todas esas preocupaciones no aparecían en la vanguardia europea. ¿Justamente por qué? Porque Europa son los colonizadores y nosotros somos los colonizados. Entonces, retomando lo que dijimos al principio, esta idea de que nosotros tomamos las cosas, es lo que dice
Oswald de Andrade. Nosotros también practicamos la antropofagia, nos comemos la vanguardia europea, pero lo que nosotros producimos es otra cosa, no es el mismo tipo de vanguardia que está jugando con el azar. Producimos una vanguardia que hace operaciones críticas, ideológicas y políticas que tienen que ver con nuestra tradición, ¿no? Entonces eso es muy importante. Habíamos dicho, ellos traen la cultura y se llevan la riqueza. En su poema Música de Manivela, subraya la relación de la cultura con el mercado como una poción de olvido para las fatigas diarias. En cambio, la antropofagia propone exportar la poesía, sacar la cultura propia. La antropofagia disuelve la diferencia entre nacionalismo y cosmopolitismo a través de la incorporación del otro en el cuerpo propio. Por eso, lo universal se revela como un espacio vacío a conquistar y el reclamo de singularidad que quiere ocupar ese espacio. Es notable la cantidad de ítems de consumos culturales occidentales que se enumeran en los poemas y en los manifiestos. La poesía Brasil es de exportación porque con el gesto del robo instaura una deuda, el desafío de ser robado. A la mezcla se le opone la actitud higiénica, el miedo al cambio que busca una pureza imposible, reprimiendo la parte salvaje del hombre. La antropofagia, a través de una apertura sistémica a la experiencia sin discriminar el origen de los estímulos, consigue condensar universos de significaciones disímiles en pocos versos, ¿no? Entonces me interesa la idea esta de si nosotros vamos a hacer una vanguardia que es crítica del espacio que ocupan nuestros países con respecto a los centros cosmopolitas, cuando habla de cosmopolita habla de esto, ¿no? Como los centros cosmopolitas que son Europa y después un poco va a ser también Estados Unidos, ¿no? Pero los centros de la cultura son esos. Entonces, frente a eso se disputa porque la antropofagia lo que va a decir es, no hay diferencia entre el cosmopolitismo y nosotros. No existe, es una cosa creada por ellos. ¿Se entiende? No es que esa cultura es mejor que la nuestra, está más desarrollada. Al pararse y decir, eso no es así, entonces, qué es el cosmopolitismo? ¿Qué sería lo universal? Porque el cosmopolitismo tiene lo universal, digo, nosotros lo vemos siempre en esta materia. Nosotros estudiamos un montón de la cultura de dónde, de Europa, ¿no? Siendo que somos latinoamericanos. Bueno, ahora estamos haciendo esto. O sea, por eso yo pongo las vanguardias latinoamericanas. Pues está bien, veamos las europeas, pero también veamos las latinoamericanas. Entonces, ¿qué estatus tiene la cultura europea? Tiene un estatus universal, ¿o no? La estudiamos como si la cultura del mundo fuera esa, o lo mejor de la cultura del mundo fuera esa, o la que importa es esa. ¿No? Digo, ¿por qué estudiamos a los griegos? Porque también hubo otras civilizaciones antiguas que hicieron un montón de cosas interesantes, pero nosotros estudiamos a los griegos, ¿no? No estudiamos ni a los chinos, ni a los japoneses, en África también debe haber habido cosas, yo no tengo la más pálida idea, porque nosotros fuimos educados pensando que Europa era el centro, lo universal, la experiencia del hombre universal es la experiencia del hombre europeo, ¿no? Y ahí hay muchos problemas, la idea de europeo y la idea de hombre, porque también hay mujeres, ¿no? Pero bueno, varios problemas. Entonces, lo que hace la antropofagia, que me parece muy interesante, es que agarra y dice, bueno, si no existe diferencia entre Europa y nosotros, entre cosmopolitismo y márgenes, que seríamos nosotros, entonces tampoco hay un universal. El universal queda vacío, porque si Europa no es el centro cosmopolita, que es el que genera la idea de lo universal, del arte universal, eso queda vacío, entonces eso está en disputa y nosotros podemos ir a disputarlo. Y decir, sí, lo nuestro también es de carácter universal. ¿Se entiende entonces el proceso como de pensamiento que hay ahí? En ese sentido, rápidamente voy a agarrar y voy a hablar un poquito del texto de Schwartz, que se llama Las vanguardias latinoamericanas, que yo solamente les doy a leer la introducción.
Es un libro que es un clásico de la crítica literaria o de la crítica cultural latinoamericana. Este texto es como, bueno, si alguien quiere estudiar cualquier cosa sobre las vanguardias de Latinoamérica, tiene que leer el libro de Schwartz, ¿no? Yo no sé ya en cuántas materias a mí la facultad me lo dieron. Esto es muy general lo que él cuenta, porque justamente es la introducción, es un libro muy largo y muy complejo, por eso yo solo les di la introducción. Pero lo que él va a decir es, en primer lugar, él critica la falta de inclusión de Brasil cuando se trata del arte de América Latina. Y eso es muy cierto. Ahora, hace unos años que eso ya parece un poco más incorporado, pero en general cuando se piensa en Latinoamérica nunca aparece Brasil, ¿no? Es como somos todos menos Brasil. ¿Por qué? Porque como tienen otro idioma y tuvieron otra historia de colonización y qué sé yo, que fuera parecida a la nuestra, pero se manejaron como por otro lado, entonces Brasil siempre quedaba aparte. Y eso es una estupidez, porque entonces el sistema de exclusión que hacemos nosotros con Brasil es un sistema que está basado en parámetros impuestos por el colonizador. El lenguaje, ¿no? Y y la historia colonial, digo, ¿no? Entonces no hay motivos por los cuales expulsar a Brasil o no pensarlo cuando pensamos en Latinoamérica, porque además es como amputarse una parte del continente muy grande y muy interesante, ¿no? Él entonces hace una especie de periodización como de momentos importantes de las vanguardias latinoamericanas. Él va a decir que el apogeo se da en 1920, ¿no? Como el momento de mayor pujanza. Él dice que en 1909 el manifiesto futurista genera mucho movimiento, mucha repercusión acá en Latinoamérica, ¿sí? Rubén Darío, de hecho, habla sobre el tema en el diario La Nación, ¿no? Imagínense, sale el manifiesto futurista y tenemos a uno de los poetas más importantes del siglo XX de América Latina, que se acuerdan que yo les conté que trabajaba en el diario La Nación. Bueno, escribe sobre ese manifiesto. En 1914 ya hay un manifiesto del creacionismo hecho por Huidobro, ¿sí? En 1922, Borges marca ese año como la fecha del inicio de una nueva era en las letras. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Aparece los poemas de Girondo. ¿Lo conocen a Oliverio Girondo? Ahora, si llegamos, lo vemos un poco. También se da la Semana del Arte Moderno en Brasil, ¿no? Como que alrededor de esa fecha pasan todas estas cuestiones, van pasando todas estas cuestiones. Y después dice que a fines de los 90 se produce el ocaso, el decaimiento de las vanguardias experimentales. ¿Qué pasa? En 1930, la crisis económica que ustedes un poco mencionaron, la idea está del crack del año 29, que va como a dinamitar todo, porque la caída de las bolsas se da en todo el mundo y demás. También es una época en la que empieza a haber golpes militares en Perú, en Argentina y en Brasil. Eh, Muere Mariátegui, que era un filósofo peruano que tuvo mucho que ver con las vanguardias, un pensador muy de izquierda, muy interesante. Y es el fin de la revista Mauta, en la que participaba Mariátegui, que era una revista revolucionaria política, era como la vanguardia política de ese momento, pasaba por esa revista. Y en el 27 cierra también la revista Martín Fierro, ¿no? En la que también había participado Borges, ¿no? Entonces, como, esos serían como los hitos. Em, Además, durante los años 30 se da, que es un poco ya lo vimos, el recrudecimiento en todo el mundo de la lucha contra los fascismos, las luchas ideológicas contra el fascismo, contra el nazismo, el comunismo, el liberalismo, el imperialismo, ¿no? Como todos esos ismos que empieza a haber rencillas políticas. Em, Sin embargo, dice que después de 1930 hay una reactivación en México del surrealismo, de la mano de Diego Rivera. André Breton termina en México. Trotsky también termina, o sea, Trotsky era político, no era vanguardista, pero digo, ¿no? En México estas constelaciones. Está Diego Rivera, está Trotsky y Rivera se conocen, André Breton también está en el medio, ¿no? Ahí se arma algo muy interesante. Y se arma el manifiesto por un arte independiente. Y él dice que en 1938 es el fin del ciclo de las vanguardias. Tienen ese coletazo en México después de los años 30, pero que ya después del 38
desaparece. Él va a hablar de ciertas cuestiones. Primero la idea es si es vanguardia o vanguardias, ¿no? Y se prefiere el plural, porque las vanguardias son diferentes entre sí. Entonces, decir vanguardia en singular no terminaría de dar una idea exacta. Dice que a fines de los años 20, acá en América Latina, se produce una creciente politización en la cultura latinoamericana, ¿sí? Eh, y a medida que se empieza esa politización, hay una controversia con respecto a la idea de vanguardia, porque vanguardia, como dijimos, viene del léxico militar, ¿no? La idea de equipos de retaguardia y equipos de vanguardia, pero también tiene está la connotación política que viene más por el lado de los anarquistas y los comunistas, ¿no? Como que es un término que está en disputa ideológica. Los militares se disputan el término vanguardia, pero también los anarquistas y los comunistas se lo quieren llevar para su lado. Entonces, entre la vanguardia política y la vanguardia artística va a haber tensiones y enfrentamientos. Algo muy importante que pasa en los 20 es que en los distintos países aparecen, ya las nombramos, Amauta, Martín Fierro, distintas revistas que van a hacer circular esas ideas de vanguardia, ¿no? Y revistas literarias o culturales o artísticas que tienen gran importancia. Eh, Además, otra cuestión que él menciona que me parece interesante que tengamos en cuenta es que las vanguardias latinoamericanas rápidamente rechazaron al futurismo, porque enseguida vieron el fascismo que estaba ahí, ¿no? Y acá, a diferencia de en Europa, por lo general, los movimientos literarios y artísticos son antifascistas, siempre, ¿no? De hecho, son más bien de izquierda, ¿no? Es algo sabido, ¿no? Los escritores y los pintores son, por lo general, gente más bien que tira hacia el espectro de la izquierda y no tiene nada que ver con el fascismo ni con la derecha. No están así en Europa, ¿no? Y no están así en Estados Unidos. Pero a pesar de que lo rechazan por su fascismo, toman algunos de los planteos, ¿no? Sobre la refutación del pasado, porque ¿qué es lo que hace el futurismo si no es refutar y querer tirar ese pasado? Y la necesidad de una renovación radical. Pero acá la renovación radical pensada en Latinoamérica no es por la vía del fascismo, sino todo lo contrario, por la vía de las revoluciones, que por eso después van a terminar en los golpes militares de los años 30. La misma historia de siempre, ¿no? Sociedades que quieren hacer una revolución, militares que vienen y hacen golpes. Toman entonces también lo que sería la ideología de lo nuevo. Eso sí también lo toman de las vanguardias y del futurismo. En ese sentido, utilizan procedimientos que ya nos pueden sonar de las vanguardias anteriores que mencionamos, por ejemplo, no sé, en la poesía del verso libre, que lo estuvimos viendo en los poemas que estuvimos viendo, la métrica irregular, una cierta liberación de la sintaxis, las imágenes de las máquinas y de la velocidad y todas estas cuestiones. También va a haber interés por la renovación de los lenguajes, ¿sí? Un interés por renovar la lengua escrita, y no solo la lengua escrita, no, pero bueno, por todos los lenguajes existentes. Sobre todo, piensen que nosotros acá tenemos una tensión muy grande porque el español fue una lengua impuesta, y además ese español que nosotros hablamos en el resto de Latinoamérica es muy diferente al de España, ¿no? Ellos ahí tienen la RAE diciendo que está bien y que está mal, y acá utilizamos el español de otra manera, y tenemos distintas variedades lingüísticas, y eso es algo que también se discute, porque si vos estás discutiendo ser la vanguardia, separarte del cosmopolitismo, del centro y qué sé yo, no podés aceptar pacíficamente que ese centro y que la ciudad cosmopolita te diga a vos cómo tenés que hacer uso del idioma que vos ya estás usando y que ya está funcionando, ¿no? Entonces, hay distintas propuestas de actualizar la lengua escrita de acuerdo al uso oral, a cómo se escribe, ¿no? La idea es como distanciarse del español y en Brasil también del portugués
distanciarse de la forma impuesta de uso del español y del portugués, ¿no? Porque esto tiene que ver con el colonialismo. Eh, entonces, hay un contexto que es muy nacionalista y que tiene que ver con esto de revisar cuáles son las cuestiones pendientes que quedan en cuanto a la dependencia cultural que todavía existen al día de hoy, ¿no? Pero bueno, cuáles son, si bien ya no somos dependientes políticamente de España o de Portugal, todavía tenemos lazos de dependencia culturales. ¿Y cuáles serían? Y uno puede ser, bueno, la forma de arreglar el idioma, ¿no? Que ellos sean los que se arrogan la capacidad de decir esto está bien escrito, esto está mal escrito, esto se dice, esto existe, esto no existe. Además también se habla de, hay como dos centros muy grandes, tres se podría pensar, porque la Ciudad de México también, pero bueno, él va a mencionar dos centros muy grandes, importantes, que son Buenos Aires y San Pablo, ¿no? Donde está sucediendo, donde culturalmente hay un montón de movida. Y él dice, bueno, que también esto se debe en parte porque son dos ciudades que reciben en estos momentos, han recibido y están recibiendo mucha inmigración, lo sabemos por las corrientes inmigratorias en Argentina, pero algo muy parecido pasa en San Pablo, ¿sí? Que también reciben un montón de inmigrantes. Entonces son ciudades que también en un punto se sienten cosmopolitas. Si bien están intentando separarse, ¿no?, de las ciudades colonialistas, a la vez son ciudades que están teniendo muchas de esas características y eso impulsa aún más la separación, porque yo ya no soy una pequeña aldea, mi ciudad es casi tan grande como la tuya, pensemos acá que acá se hizo el subte, ¿en qué años? El subte ya existía en Buenos Aires, había pocas capitales del mundo que tenían subte y Buenos Aires era una de ellas. No hablemos de lo que es ahora el subte, ¿no? Yo me tomo la línea B y me quiero pegar un tiro cada vez que bajo. Pero bueno, en ese momento no, era como una de las pocas ciudades del mundo que tiene subte, y no sé, creo, si no recuerdo mal, que Buenos Aires fue la primera ciudad de Latinoamérica en tener subte. Imaginen lo que estoy diciendo. ¿No? Entonces digo, Buenos Aires y San Pablo. Bueno, San Pablo el día de hoy es un monstruo gigante y no sé cuántos millones de personas viven ahí, es un delirio, pero son ciudades que se sienten que tienen el respaldo y la espalda para ir a disputarles el centro a las ciudades europeas. Es decir, bueno, Madrid, ¿vos quién sos? ¿No? Como nosotros acá tenemos todo esto, ¿no? No tenemos nada que envidiarle a esas grandes ciudades europeas. Entonces, entre estas grandes ciudades, la inmigración que se da, hay una especie de deseo utópico de definir una identidad nacional nuevamente. Y una de las formas de definir esa identidad nacional, que ya ha pasado, que lo vimos un poco con el matadero y demás, es una suerte de parricidio lingüístico. No como decir, bueno, nosotros acá vamos a hablar de otra manera. Y esta forma de hablar va a ser correcta, aunque ustedes no lo quieran aceptar. ¿Qué sé yo? Nosotros no usamos el vosotros, ¿no? Digo, y eso durante mucho tiempo no estuvo bien visto. O un montón de palabras que además son palabras que existen porque vivimos en la geografía en la que vivimos y ellos no, y por los préstamos lingüísticos que tuvimos con el resto de las lenguas que circulaban y circulan por nuestro país o por nuestro continente. Por ejemplo, Borges es uno de los que hace eso y escribe El idioma de los argentinos, ¿no? Y ahí Borges hace toda una defensa de los usos particulares del castellano en Argentina, y habla del idioma de los argentinos y propone renovar el lenguaje, y eso, que la escritura esté más cerca a la oralización, modificaciones ortográficas. Por ejemplo, si nosotros no definimos y esto es algo que hasta ya decía Sarmiento, y decían, Mariátegui también creo, los peruanos también lo decían, si nosotros cuando hablamos no diferenciamos entre el sonido de la S y la C, porque en España sí, cuando hablan, pronuncian la C y la S diferente, nosotros no. ¿Por qué la tenemos que escribir diferente? Escribamos todos con S, ¿no? Y chau. Cielo, escribámoslo con S, cielos. Igual si está escrito con C, decimos cielo lo mismo. ¿No? Entonces, como que había un montón de propuestas así como bastante vanguardistas en ese sentido de retomar estas discusiones. Sul Solar lo conocen, que era pintor también.
argentino. Ese no lo conocen, ahora les busco algo rápido. Bueno, Sul Solar, además de eso, de ser pintor, seguro les muestro una foto y lo conocen, tenía una utopía de crear un lenguaje que él llamaba panlengua o neocriollo, que sea un lenguaje para que todo, una especie de esperanto para que todo el mundo hablara en ese idioma. Digo, eran todas discusiones, vamos a poner imágenes de Sul Solar, era muy amigo de Borges. Ahora sí, ¿no? ¿Reconocen algo de esto? Tienen que haber visto. Sul Solar, ¿no? Que también es bastante vanguardista en un punto. Piensen si no les hace acordar un poco esto, algunas de las cuestiones que estuvimos viendo, ¿no? Los colores, las formas. Y después les quería poner Perio Girondo. 20 poemas para ser leídos en el tranvía. Ya miremos el título, ¿no? El título viene con una instrucción, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, ¿no? Ni más ni menos, en este medio de... Bueno, miren acá cómo tiene dibujos además, paisaje bretón, que puede ser interpretado de las dos maneras, pero quiero ver si encuentro... Este es espectacular. Creo que es en la arena. La mañana se pasea en la playa empolvada de sol. Brazos, piernas amputadas, cuerpos que se reintegran, cabezas flotantes de caucho. Al tornearles los cuerpos a los bañistas, las olas alargan sus virutas sobre el acerrín de la playa. Todo es oro y azul. La sombra, oro y azul. La sombra de los toldos, los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes. Mi alegría de zapatos de goma que me hace rebotar sobre la arena. Por 80 centavos los fotógrafos venden los cuerpos de las mujeres que se bañan. Es espectacular, ¿no? Croquis, esta idea vieron que croquis es como un dibujito hecho así a mano alzada y rápidamente, y él es un pantallazo de lo que está viendo que sucede en la playa, y es esto, brazos, piernas amputadas, cabezas, ¿no? Como esta cuestión del movimiento de los cuerpos totalmente desmembrados. La frase que más me gusta es los ojos de las chicas que se inyectan novelas y horizontes, ¿no? En la playa. Es espectacular. Girondo claramente también era, sí, acá, esperen que a mí me tapa esto. Ay. Hay que ojos que explotan la dramaticidad de la rompiente, sirvientas cluecas, sifones irascibles con extracto de mar, rocas con pechos salgosos de marinero y corazones pintados de esgrimista, bandadas de gaviotas que fingen el vuelo destrozado de un pedazo blanco de papel. Y ante todo está el mar, ritmo de divagaciones, el mar con su baba y con su epilepsia, el mar hasta gritar, basta como en el circo. Mar del Plata, 1929. Quiero ver si llegamos. Este texto, este libro de poemas es espectacular y si tienen que dar vanguardias con chicos en algún momento, poesía, se los recomiendo porque les divierte mucho. Ahí hay otro croquis, el villano en este caso. A ver si llego. No, no voy a llegar. A ver. La más médula, que es otro texto espectacular de Girondo. A ver si encontramos. Miren esto, Milumía. A ver si logrando un poco. Hablando de reinventar el lenguaje, ¿no? Milumía, Milú, Miluvidulia, mi golosidad lobe,
mi luz tal tú que me enlucie el abisma, y desentratelura, y Venus Afrodea, y me nirvana el suyo la crucis los desalmes, con sus melimeleos, sus eropsiquisedas, sus decúbitus lianas y de hemisferios limbos y gormullos, mi lú, mi luar, mi mito, dermonoave de arrosa, mi pez hada, mi lubicita nimia, mi lubisnea, mi luz más lampo, mi pulpa luz de vértigo de galaxias de semen de misterio, mi lubella luz sola, mi total luple vida, mi toda luz mía. Bien. Hay muy pocas palabras que pertenecen al castellano acá, el resto son todas inventadas. Sin embargo, entendemos un poco de qué se trata. Le está dedicando esto a una chica y es todo bastante erótico también lo que le está diciendo, ¿no? Si lo leemos un par de veces nos vamos a empezar a dar cuenta. Pero bueno, acá hay un ejemplo claro de romper con el lenguaje, expresar otras cosas y sin embargo se comunica. De este poema se puede analizar un montón de cosas. No sé, la idea de la L en castellano tiene que ver. El sonido de la L tiene que ver con lo lascivo, con lo lúbrico, con cuestiones que tienen que ver con lo sexual. Eh, Nada, se los recomiendo, les recomiendo Oliverio Girondo, cuando tengan que dar clases con chicos, van a ver que es muy divertido. Después tiene también poemas que van conformando distintas formas y qué sé yo, que están muy buenos. Bien, antes de que mueran de cansancio, los despido. Eh, Cualquier cosa, bueno, nos vemos la semana que viene. Acuerden de llevar eso para leer en la clase, ¿sí? Bien, Bueno, profe. Gracias. Nos Gracias a vemos. los por las presentaciones. No, y bueno, profe, perdón. No, estuvo todo perfecto, Chao, nos vemos. chicos. hasta mañana, Marian.